Muy bien, ya estamos de regreso. Voy a conversar con Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional. ¿Cómo estás, Urpi? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, a ver, ¿te parece si comentamos la encuesta sobre imágenes con los cuadros para que tú nos vayas dando tus valoraciones y apreciaciones de cada resultado? Sí, a ver, empezamos con el cuadro que tiene que ver con la aprobación del presidente, ¿no? Martín Vizcarra, hay un 49% que aprueba su gestión y 42% que lo desaprueba. Nos quedamos con el cuadro para escuchar tu reflexión, Urpi. Básicamente son los efectos del mensaje 28 de julio. Sí, es importante resaltar que hay una subida de 10 puntos, pero ¿cuál es el antecedente? Veníamos, desde que asumió el cargo, la popularidad venía cayendo y no había un punto de inflexión, ni siquiera un punto de estabilidad del cual el presidente se pudiera agarrar y construir sobre eso. Este es un punto de inflexión importante porque recupera popularidad y confianza en la población, se genera cierta expectativa, principalmente porque además hemos preguntado qué es lo que más le llamó la atención del mensaje y se lleva de encuentro el tema del referéndum para la reelección de congresistas. Es más, el tema del Poder Judicial está después. O sea, la gente ha valorado más... La pregunta ha sido abierta y textualmente la respuesta ha sido por la reelección de congresistas, 46%, ¿no? Después la lucha contra la corrupción y tercero la reforma del Poder Judicial. Curioso, ¿no? Porque aunque el porcentaje de congresistas reelectos no llega al 20%, la percepción que tiene la ciudadanía sobre el trabajo congresal es tan negativa que inmediatamente valoran que no se reelijan, aunque no sean muchos los que se reelijan. Sí, yo leería las encuestas como que el pedido final de la población es una reforma política. Claro. O sea, independientemente al final si hay o no hay reelección, si hay una o dos cámaras, porque también hemos hecho esa pregunta y es la primera vez también históricamente en que el porcentaje de 51% gente que quiere, creo, ¿no? Sí, es mayor y es con una distancia sobre los que quieren una cámara. Entonces, estamos frente a en un momento diferente que no hemos vivido en los últimos años. Nosotros cada vez que hacíamos preguntas respecto a reformas políticas, había muchísimo rechazo. Es la primera vez que la población está abierta a todo tipo de cambios. Entonces, al final, no es que te digan que quieren dos cámaras y que quieren no reelección. Al final, el mensaje de fondo es: se necesita un cambio en el sistema político, en la forma como están las cosas, porque la gente siente que tal y como están, no da más. Ahora, de todas maneras, el tema de la bicameralidad es interesante porque históricamente es una idea que la gente no ha recibido de buena gana, con el tema de que va a costarnos más, que va a ser más burocrático, quizá burocrática la mecánica legislativa, pero ahora sí se ve sí se valora positivamente. Ahora, como te digo, es la primera vez, es histórico. Hubo un momento, un pico donde se igualaron aquellos en que querían bicameralidad y unicameralidad, pero es la primera vez que hay una distancia entre un grupo y otro, es decir, donde es mayoritario claramente, o sea, por encima del margen. El 49% de Vizcarra no es un 49% sólido, es un 49% que está supeditado a si se realiza o no el referéndum. ¿Tú también lo entiendes así? Es un punto de inflexión, es una oportunidad. Y además, cuando hay oportunidad también hay riesgos, es decir, también puede pasar que el próximo mes se cae de manera abrupta, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. ¿De qué depende de que no caiga y que más bien logre sostener y construir sobre eso? Uno es que la población no quiere promesas, quiere cumplimiento. El gesto político que ha tenido hoy de ir al Congreso a dejar el documento es un primer gesto político. En la medida que se materializa el referéndum, va a ganar credibilidad y la gente va a sentir que no son solo promesas. Ahora, solamente con esta promesa no es suficiente para construir. Yo creo que un problema importante que tiene el presidente es que está muy solo. Si vemos la popularidad de sus ministros, no hay ningún ministro que tenga una popularidad aceptable. No estamos hablando del mismo nivel, pero por lo menos aceptable. E incluso si vemos la evolución de la popularidad del premier, el primer ministro cae en su popularidad en esta medición. Es decir, normalmente, y lo veíamos por ejemplo en el último gobierno, en el gobierno de PPK, subía la popularidad de PPK y subía la de todos sus ministros, o bajaba PPK y bajaban todos sus ministros. Es que la verdad, en este caso... Sí, fuera el presidente Vizcarra, la verdad es que los miembros del gabinete no parecen estar tan convencidos como el propio Vizcarra de las reformas que hay que hacer, ¿no? Cuando uno les pregunta, responden, bueno, evidentemente con que hay que hacer el referéndum, pero con una cierta tibieza, no se les nota tan empoderados como el presidente en esa materia. Y lo está percibiendo la población, esa distancia, por eso te decía, el problema es que está muy solo y lamentablemente solo no puede gobernar. Entonces ahí tiene no solamente que lograr resultados y cumplir con las promesas, porque además
volviendo al cumplimiento de promesas, el problema más grande que hay en la política peruana es la decepción que siente la gente respecto a sus autoridades y al no cumplimiento de promesas. Entonces tiene que cumplir, pero ¿cómo cumples? Sin equipo, sin respaldo, porque esto es... Claro, aquí se está valorando ese 49% es a Vizcarra, no es a la gestión del Ejecutivo, es Vizcarra. Es Vizcarra, como te digo, hemos evaluado a varios ministros, entre ellos el Premier, el ministro de Economía, el ministro de Justicia, en fin, y la constante es, en aquellos que ya habíamos medido antes, es una caída en la popularidad, y en aquellos que mides por primera vez, la popularidad es muy baja. Y a la gente no le ha importado tanto estas menciones o supuestas alusiones al presidente en los audios, ¿no? Que tanto han demandado sus opositores para digamos, que haga aclaraciones al respecto, si conoce o no a Toñito Camayo, si lo recibió en Palacio. La población no ha sido... no ha percibido que el presidente tenga que ver con esa mafia corrupta. Hasta el momento no, vamos a ver cómo evoluciona, porque a medida que se sigan escuchando audios o que el tema pueda calar en la población, probablemente la gente evalúe con otros ojos. Hasta el momento no lo ha afectado, pero además hasta el momento ya la gente llegó a cierto nivel de saturación. Esto es como la publicidad, ¿no? Cuando hay una tanda comercial y ves tantos comerciales, llega un momento que no te acuerdas cuáles viste o qué cosa era qué. Entonces lo mismo sucede con los audios. Al final hay implicados también muchos personajes que no son del conocimiento de la opinión pública en general. Entonces ya al final la gente no se queda con el audio o con la persona, sino se queda, no hay justicia en el Perú, el sistema es corrupto y se necesita una reforma. O sea, se quedan con la idea más general y el hartazgo. Más que con los nombres de los involucrados y los miembros de la red, claro, con la sensación de que la justicia no existe. Y que todo el mundo esté involucrado. O sea, en realidad... y que nadie se salva, ¿no? Claro, que se vayan todos. Que se vayan todos. ¿No? Y esto no es nuevo. Es decir, cuando surge el tema Odebrecht, también había este hartazgo y la gente dice, bueno, que se vayan todos son culpables, todos son corruptos. ¿Por qué crees tú que la calle reacciona con mucha más energía y mucha más indignación en el escándalo de la justicia que en el tema Odebrecht? Que en teoría, bueno, no en teoría, que involucra a los líderes de casi todos los partidos políticos. Es que en realidad lo que hay es ya una acumulación. La población viene acumulando esta frustración, este desengaño con su clase política, y es además uno tras otro, llega un momento claro, que no da para más. Ante los audios no se entendería sin Odebrecht, Lavallato, renuncia Kuczynski, claro, indulto, etc. Todo esto es una acumulación, y no solamente acumulación y vamos un semestre del año. De lo que vamos viendo, sino que además va con otro tema importante, la economía. Si la gente no siente reactivación de la economía, no siente mejor en sus bolsillos, también es más fácil perder la paciencia, es más fácil exigir y ser más duro en la evaluación y más crítico. En los años de popularidad baja de anteriores presidentes, era popularidad baja con crecimiento económico. Claro, y a la gente, si había prosperidad económica, no le importaba tanto, digamos, lo que pudiese ocurrir en las instancias de poder, pero ahora sí. Exactamente. Ahora sí. Vamos con el siguiente cuadro, señor director, que tiene que ver con las cifras de aprobación de Daniel Salaverry, que tiene muy poco como presidente del Congreso, pero ya ven ustedes que solo un 13% lo aprueba y un 61% lo desaprueba. A pesar de que él entró con ganas de desmarcarse de su antecesor, Luis Galarreta, anunciando, por ejemplo, que que se van a desactivar las compras de frigobares, de televisores, sacó al jefe de seguridad, este personaje polémico, controvertido, y últimamente también ha pretendido decir que se desactivan los beneficios de la mesa directiva. Igual la gente no lo ve del todo bien todavía, ¿no? Bueno, todavía es pronto, pero sí es un mal inicio. Sí, no sabemos qué va a pasar porque pareciera que está haciendo buena letra Salaverry. Sí, pero la población ya de alguna manera le puso la cruz al Congreso. Es decir, hay hartazgo. Cuando nosotros este mes no lo hemos preguntado, pero el mes pasado le preguntábamos ¿por qué desapruebas al Congreso? A ver, queremos entenderlo mejor. Primero, la sensación de que los congresistas no trabajan. Entonces yo me mato trabajando y la sudo para poder llevar el pan a mi mesa y los congresistas no trabajan. Entonces ya se van al mundial algunos. Y algunos, claro, eso ya. Entonces lo segundo es eso, se van al mundial, viajes, compras superfluas. Entonces dicen, bueno, se están gastando mi dinero porque se está gastando los impuestos de los peruanos. No terminan de entender eso, o sea, creen que porque sacan muchas leyes y tal, ya la gente tiene que valorarlos positivamente, cuando hay todo un tema de eso, de simbólico, de mensajes. Pero es que además cuando hay un tema simbólico, por supuesto,
Pero además, cuando preguntamos si se sienten representados, la gente no se siente representada por los congresistas. Y no nos olvidemos que el Perú hizo un cambio importante en el tema de la elección congresal para que se pudiese elegir congresistas por cada una de las regiones, de manera que la gente sintiera más cercanía y se sintiera representada con sus legisladores. ¿Han hecho alguna vez un ranking congresal o se han sentido tentados de hacerlo para ver finalmente quiénes destacan dentro de ese conjunto parlamentario? Sí, y la verdad que ninguno destaca. O sea, claro, alguna vez yo discutía por este ranking y algunos decían, pero bueno, este está primero, este está más arriba. Bueno, pero estar más arriba con 10%, claro, eso no es estar más arriba. Claro, eso no es destacar. ¿No? Destaca aquel que tenga 80% de popularidad o 60%, o que tenga, o que diga, la gente diga, yo me siento representada por este congresista, pero en realidad es el ranking de los menos malos, porque ya claro, la gente siente que todos son malos, que no están trabajando, que no les están representando. En el caso de Salaverry, el 13%, ¿tú también lo lees como una respuesta a la composición de la mesa directiva que es enteramente fujimorista? Que se podría leer también como un gesto poco democrático, ¿no? Vienen de dos gestiones anteriores también bajo la conducción del fujimorismo. Es todo un poco, es eso, porque igual no nos olvidemos que cuando preguntamos cómo debería estar compuesta la mesa directiva, como la población pedía un cambio, decía, bueno, que lo presida la oposición, ¿no? Entonces, ya como eso no coincide con la expectativa que la población tenía, ya es un mal comienzo. Luego, además, cuando comparas cómo comenzó Galarreta y cómo comenzó Luz Salgado, en ambos casos comenzaron en una posición mucho mejor y más expectante. En un caso 40%, en el otro caso, si no me equivoco, 30 y algo por ciento de popularidad. Y Luz terminó con 21% de aprobación y Galarreta con 14%. 14. Si se mantiene esa tendencia, el señor Salaverry está empezando con 13, va a terminar con 2. Así es, ¿no? O sea, ha comenzado un escalón más abajo que Galarreta. La tiene más difícil. Entonces la tiene más difícil porque acumula todo esta sinsabor de la población que viene acumulándose. El Congreso, cuando le pedimos que califique con una nota, tiene 0,7, entonces 0,6, perdón. Claro. En el caso del presidente Vizcarra, entonces, es un punto de inflexión, es una oportunidad, también un riesgo, y en el caso de Salaverry es un mal inicio. Vamos a ver cómo asume cada uno su futuro en el corto plazo. Vamos con el tercer cuadro, por favor, que es aprobación de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Aquí sí hay mucho que comentar. 14% de la aprueba, 81% de desaprobación para Keiko Fujimori. Es la mayor desaprobación de Keiko Fujimori desde que la conocemos. Es histórico esta popularidad porque, digamos, hay que hacer un recuento de la vida política de ella, ¿no? Ella comienza con una popularidad de primera dama, que además poco medimos en el Perú las primeras damas. En realidad se comienza a medir desde Lian Carp, que tenía una presencia fuerte, y luego Nadine Heredia, ¿no? El caso de Keiko Fujimori en su época era alta, pero no tenía la visibilidad política que tenía, digamos, la figura presidencial. Ahí te pido un paréntesis. ¿Quién es históricamente la primera dama con mayor popularidad? ¿Pilar Nores? Probablemente, sí. No he hecho el comparativo, pero me queda la tarea. Bueno, volvamos con Keiko. Volvemos. Entonces, luego de eso, se da en el año 2000 la renuncia de Alberto Fujimori por fax desde Japón. El momento más crítico. Y ese viene a ser el momento más crítico, porque no nos olvidemos que Fujimori gobernó con una popularidad bastante alta y tuvo 60%, 50%, y tiene una caída en su último año, empieza a caer cuando ya empiezan todos los destapes con Montesinos, y finalmente con su renuncia termina con 7-8% de popularidad. 7-8%, pero Keiko en ese momento también fue evaluada. Y en ese momento Keiko, su popularidad no llega a los niveles de Alberto Fujimori, porque lo normal es que si caen... Claro, arrastre a su entorno. ¿no? Arrastre a su entorno y a la primera dama. Claro, y primera dama. Así es. Pero ella dice, no, yo me quedo en el Perú, yo voy a afrontar a la justicia, yo voy a afrontar lo que se venga, yo doy la cara. Entonces, ese gesto político de alguna manera la salva y le da esta fortaleza que le permitió construir lo que ha construido en todos estos años. Años en los que se ha mantenido, mal que bien, con temporadas buenas y malas, con un 35% de nicho duro de votantes, de seguidores. Así es. Nosotros, antiguamente medíamos la popularidad de los líderes políticos
cada 3 meses o 6 meses. En el caso desde el año 2011 venimos monitoreando a ciertos líderes políticos todos los meses. Ella es uno de los líderes políticos que monitoreamos. Y desde el 2011 se había mantenido en una franja de popularidad entre 30 y 40 hasta enero del 2018. En enero del 2018 se rompe esta franja y se va a la franja entre 20 y 30, ¿no? Y más o menos estos meses ha ido variando la popularidad. Y sin embargo, cuando se hace la encuesta del poder, es un rostro constante en ese termómetro, así que es como una poderosa impopular. Bueno, justo el martes sale nuestra encuesta del poder a ver qué sorpresas hay. Pero bueno, tú ya sabes los resultados. Efectivamente. ¿Qué tan bien posicionada sale Keiko en la encuesta del poder? Si nos puedes adelantar algo. Bueno, es que... Está en la foto. Sí, y si hablamos precisamente del poder que ella tiene, es un arma de doble filo, porque por un lado eso la posiciona bien y podría ser motivo de la valoración de su gestión, pero luego también, y como es el caso... ¿Cómo se explica eso? Una poderosa con desaprobación popular. Es que precisamente, ¿cuál es el poder que ella tiene? El poder que ella tiene está en el Congreso, está en esta institución que está venida menos, que tiene muy mala imagen y que además es predominantemente fujimorista. Eso termina pasándole a ella un costo político muy alto, que llega a este nivel de popularidad. Eso te iba a preguntar, el 81%, ¿cómo se explica? No solamente por las apariciones, declaraciones de Keiko Fujimori, sino también por la actuación de su bancada. Por supuesto, la población entiende... Esa es una sanción a ella, pero también al fujimorismo en general. Así es, ella es la figura máxima del fujimorismo, entonces la población siente que ha habido en el Congreso, ha habido obstrucción, que ha habido enfrentamiento, que probablemente parte del estancamiento que vive el país en cierta medida se explica por esta relación de conflicto de poderes y traslada ese malestar en su lideresa. Eso es lo que está pasando. Por otro lado, tampoco es ajena a los temas de corrupción. Vamos a ver, justo mañana publicamos la pregunta respecto a si la gente cree que señora K se refiere o no a Keiko Fujimori. Bueno, ahí me imagino que el resultado será... Es mayoritario. ¿no? La porcentaje de gente que cree que es ella. Entonces, digamos, todas estas cosas confluyen para que presente esta caída abrupta en este último mes. Me quedo pensando en que el martes sale la encuesta del poder. ¿El próximo martes sale la encuesta del poder? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y Vizcarra no es el hombre más poderoso o sí? Tenemos que esperar a la encuesta. No puedo con la curiosidad, porque claro, pero ojo, esa encuesta se ha hecho después del mensaje, porque después del mensaje Vizcarra resucitó. Sí. Era un zombie que estaba ahí con la banda presidencial en Palacio, pero después ha encarnado lo que la gente estaba esperando. En realidad, sí, el mensaje es un punto de inflexión, pero ya venía, cuando salen los audios, tuvo una primera declaración que fue como el primer síntoma. Como que la batalla contra la corrupción, esa sí la voy a pelear yo. Sí, ahí comienza a mostrarse un Vizcarra diferente. ¿No nos vas a decir entonces quién es el más poderoso del Perú? No, esperamos al martes. Tenía que preguntarlo, agradezco tu respuesta sincera. Vamos con el siguiente cuadro, que es sobre el tristemente célebre fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Por favor, explícanos, Urpi, ese 13% que es la familia Chávarri, que es muy extensa en el país, o los amigos, sobrinos, ahijados. ¿Quién aprueba al fiscal? Hay un porcentaje pequeño de población, probablemente coincide, si ves, con la popularidad de Salaverry o con... Es el mismo porcentaje, ¿no? Sí. 13%. Sí, entonces sí hay un porcentaje de la gente que inicialmente aprueba la gestión, pero lo preocupante no es ese 13%. Es el casi 70%, ¿no? Que sanciona las mentiras públicas que él mismo ha admitido, y me imagino también su involucramiento con los personajes que más han protagonizado los audios. Sí. Entonces, finalmente hay rechazo hacia la figura del fiscal, que además, en un momento en que la gente siente que no hay justicia, esto termina siendo doblemente negativo. Bueno, y vamos con el último cuadro, que tiene que ver con la reelección de congresistas, y ahí hay un abrumador 78%. ¿Lo tenemos? Ahí está. 18% en contra de... Perdón, está de acuerdo, 78% a favor en contra de la reelección de congresistas, perdón, y 18% que sí está a favor de que se reelijan. Así es. Es abrumador, es la mayoría del país.
que no quiere que los congresistas se reelijan, porque independientemente de las cuotas que hoy hay en el Congreso de congresistas reelectos, es la sensación de perpetuidad, ¿no? De querer quedarse en el poder, de la mamadera, de las joyerías, etcétera, ¿no? Sí, y de sentir que parte de la corrupción es eso, ¿no? De quedarse mucho tiempo en el poder viviendo del Estado y viviendo de los impuestos de la gente. Entonces, sí hay un rechazo muy grande hacia la reelección congresal. Ahora, yo me imagino que los personajes que salen mal evaluados en las encuestas suelen decir, bueno, es una foto del momento, nosotros seguimos trabajando, etcétera. Pero en realidad, ¿ustedes sienten que son fotos del momento? Me parece que a veces es una descripción un poco despreciativa de lo que las encuestas quieren decir, que marcan más tendencias que momentos. Sí, efectivamente se van, marcan una tendencia para saber cómo va la evolución. Yo normalmente nunca me quedo con el número, es decir, si la popularidad es 49, 48 o 50, da igual. Lo que queremos ver es cuál es la tendencia. O sea, lo interesante de todas estas preguntas que hemos visto son aquellas, especialmente aquellas que tienen un comparativo, porque vemos la evolución en el tiempo, es decir, la tendencia es a subir, es a bajar, hacia dónde va el sentir popular. Pero finalmente sí, o sea, de hecho la encuesta la hemos denominado como producto Pulso Perú, porque lo que es la medición del pulso. De la pulsación, claro, de las pulsaciones de la ciudadanía. De la ciudadanía, de lo que está sintiendo el ciudadano en este momento, que probablemente no sea exacta, no sea real, ¿no? Sobre todo si es real o no es real, eso se ha discutido un montón, pero al final percepciones son realidad. Es decir, si la gente así lo percibe, tienes que hacer algo para cambiar esa percepción. No es suficiente con decir, bueno, esa no es la realidad, la gente está equivocada. Ahora, el Perú urbano tiene el mismo pulso, muestra el mismo pulso que el Perú rural, que el Perú amazónico. Esta es una encuesta nacional. Veamos la ficha técnica para a partir de ella, escuchar tus opiniones sobre ese tema. Ahí está, el encuestador es Datum Internacional, la cobertura a nivel nacional, tamaño de la población, hombres y mujeres de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos, tamaño de la muestra, 1.200 encuestas efectivas, margen de error del más 2,8%, nivel de confianza 95%, y esta encuesta se aplicó entre el 3 y el 7 de agosto de este año. Yendo a tu pregunta de si hay diferencias, la Amazonía, zonas, la ruralidad, la sierra, ¿se preocupan de lo mismo que se está preocupando? Hay diferencias. De hecho, si vemos, volviendo a la pregunta, digamos, estrella del día, de la popularidad, por ejemplo, del presidente, sí hay diferencias importantes. Es decir, la popularidad crece en todas las regiones, sí, pero crece mucho más en Lima y el norte. Lima es la ciudad más informada, es la que, digamos, por ser el centro político del país, donde inmediatamente cualquier acción que tome el Ejecutivo se va a ver de manera más inmediata. Y concentra la tercera parte del país por otro lado. Concentra un tercio del electorado, el otro tercio está en el norte precisamente, donde también ha habido este crecimiento y se ha vuelto una región muy sensible por estar en un momento expectante posterior a, digamos, toda la destrucción que hubo y este proceso que se encuentra de reconstrucción. Por cierto, en el norte Keiko Fujimori más bien sale bien valorada, ¿no? Ese 14% tiene mucho de su origen en el norte. Sí, y Keiko tiene más valoración en el norte. El sur siempre ha sido muchísimo más ácido, mucho más rígido en su evaluación y es, digamos, a pesar de ser la plaza de origen del presidente, es la plaza que viene mirando con más desconfianza las acciones que se puedan tomar. Es muchísimo más conservador y está esperando... Más reacio a valorar positivamente, ¿no? Sí. A la clase política en general. Sí, o sea, está a la espera. Pero además, sobre todo el sur apostó mucho por PPK después de mucho tiempo, ¿no? Nosotros venimos haciendo encuestas hace muchísimos años, desde el 80, y normalmente el sur siempre había sido opuesto al resto del país, siempre había sido más crítico y era así diferente el comportamiento cuando empezó, no solamente en esta elección, sino en la anterior, a apoyar a PPK. Es una región que apostó por él. Entonces viene de una decepción mucho más grande que probablemente otras zonas que no le dieron la confianza. La encuesta del poder que sale el martes... Claro, pegado no te voy a hacer muchas preguntas al respecto, pero estaba pensando en que en el mensaje del 28 de julio el presidente de alguna manera le traslada el protagonismo del poder a la gente, ¿no?
Y no sé si eso también se recoge en la encuesta que va a aparecer publicada la próxima semana, porque por primera vez en mucho tiempo, al hablar de feminicidio, de violencia de género, el tema del referéndum, es como el mensaje es: el poder no está en el Congreso, no está en Palacio, el poder lo tienen los ciudadanos, ¿no? Hoy también lo dijo en Amazonas, ¿no? En el Oriente. Sí. Sí, o sea, viene siendo el discurso del presidente. Probablemente hayan hecho algunas investigaciones de mercado, algunos focus groups, no lo sé. Pero no hay ningún líder ciudadano, quiero decir, apolítico que figure. Pero sí llega a recoger, lo que pasa es que el presidente llega a recoger esta sensación de que tiene el poblador de: yo he progresado en estos años, pero he progresado gracias a mi esfuerzo. O sea, yo valgo, yo tengo este poder. Y el presidente está recuperando y agarrando de eso para poder tener apoyo de la población. Es bien difícil que salga un ciudadano independiente o desconocido. Porque no ha habido ninguno, ¿no? Sí, pero además se pierde la encuesta porque va a ser una persona que tenga con 0 punto algo de... Pienso, por ejemplo, en los 90, hacia el final de los 90, cuando surgen las marchas de los universitarios, aparecían algunos líderes, ¿no?, de los organizadores de las marchas, que con el tiempo algunos incluso incursionaron en política, pero no es el caso. Todavía no hay un movimiento ciudadano lo suficientemente organizado como para que tenga líderes visibles. No hay, sí hemos preguntado por algunos gremios, pero no por la ciudadanía como conjunto, no. Muy bien, Urpi Torrado, muchas gracias. Antes de terminar, una curiosidad más que una pregunta. Por supuesto, la encuesta de Atum nos merece toda la confianza, pero uno siente que a uno nunca le preguntan nada. Yo he preguntado, por ejemplo, vamos a hacer la encuesta acá, una encuesta sobre si te han encuestado o no alguna vez. Arpeluche, ¿a ti alguna vez te han encuestado? No. Chacho, ¿tú? Nunca. Nunca. Gordo, tampoco. ¿No hay? No. Romario, en producción, a ver, Mayra, no, Rosita. ¿Alguna vez te han encuestado? Ah, sí, ya me malograste la película. Bueno, pero Jorge tampoco, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cuál es la mecánica de la encuesta para... A ver, voy a tratar de hacerlo... Para espantar ese fantasma de que cómo se hacen las encuestas. Voy a tratar de hacerlo en simple. Nosotros normalmente hacemos 1.200 encuestas. 1.200 encuestas puede sonar poco para un país de 30 millones de personas. En realidad, si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene 10 veces más la población que nosotros, ellos también hacen 1.000 encuestas para ver estudios de opinión pública. Y su grado de acierto, digamos, por ejemplo, en líderes electorales es alto, me imagino, no sé. Por eso, en otras palabras, el tamaño de la muestra no tiene nada que ver con el tamaño de la población. Eso es el primer mito que creo que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Porque claro, pero claro, como 1.000 personas... vuelvo al ejemplo de no tengo que sacarte toda la sangre del cuerpo para analizar tu sangre, con una gota es suficiente. Entonces lo mismo, con una muestra, un proceso un poquito más complejo, porque no es cualquier gota de sangre, sino hay que hacer una selección de personas. Claro. Ese es el primer punto. No necesitamos entrevistar a toda la población. Una muestra. ¿Cuál es el secreto para que esa muestra sea representativa? Es el trabajo de muestreo que se hace, que sigue varias etapas, ¿no? Lo primero es que se hace un sorteo de departamentos a los cuales se van a entrevistar. Una vez que se seleccionan los departamentos en los que se van a entrevistar, se hace un sorteo de provincias. Dentro de las provincias se hace un sorteo de distritos y dentro de cada distrito lo que se sortean son manzanas. Entonces vamos a determinadas manzanas a realizar una cantidad de encuestas, normalmente entre 5 y 7 encuestas en cada zona de trabajo, ¿no? Normalmente el encuestador lo que se le da no es una manzana en particular, sino una zona de 2, 3, 4 Claro, manzanas. Sí, en realidad es una curiosidad que tiene que ver con esta costumbre de preguntar entre la gente con la que uno conversa. Entonces al final lo que hay en una encuesta es dispersión, porque si hago todas las entrevistas en un distrito o una zona... No alcanzo el grado de representatividad que busca. Exactamente, no alcanzo representatividad y representa la opinión de un grupo de vecinos o de un distrito, pero no del país. Por lo tanto, esa dispersión hace que... no sé en qué distrito vives, pero... si vives ahora en San Isidro. Bueno, si vives en San Isidro y me toca hacer 10 encuestas en San Isidro, las probabilidades son bajas. Ahora, en este sorteo que se va haciendo, la idea es que todos tenemos las mismas probabilidades de ser elegidos. Es decir,
cuando sorteamos manzanas, sorteamos todas las manzanas del distrito donde tú vives. No digas sorteamos manzanas porque el gordo se pone alegre. Hambre. Bueno, Urpi, muchas gracias por venir. Ha sido muy interesante conversar contigo y entender contigo más los números que ya desde la mañana venían siendo comentados, creo que por todos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Urpi Torrado. Vamos a hacer... No te afanes, gordo, no son manzanas de las que te gustan comer, son manzanas en términos urbanos, arquitectónicos. Hacemos un corte, regresamos con más aquí en el programa.